Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917-2017. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en el hermoso Museo Posada con una firme intención, seguramente un tanto profana, y es poder hablar de la Constitución, pero quizá desde otros puntos de vista que la puedan desprender de este velo de misterio, de este velo sacramental legal, que un halo como misterioso pues y casi macabro a veces rodea a la soberana ley de todas las leyes de donde provienen todos nuestros ordenamientos, porque por supuesto la Constitución es un elemento legal, pero también es el resultado de un proceso histórico. Y justo aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes, ahora con el centenario de la Constitución de 1917, nos hemos dado en el propósito de poder charlar acerca de tan importante tema, pero con esta firme intención que pudiera para nosotros resultar de entrada algo mucho más cercana. Porque quizá por admitir debamos de empezar que la Constitución nos resulta a veces tan lejana, tan desconocida, y a 100 años de que fue promulgada, su historia también se ha perdido en la memoria colectiva de quienes formamos el pueblo mexicano. Tengo la enorme suerte que para esta aventura me acompañen dos expertos en historia, dos celebridades del pueblo, dos grandes amigos, amigo uno, amiga la otra, a quienes también profundamente respeto, como la maestra Tita Topete, a quien le doy también la bienvenida y le agradezco mucho. Muchas gracias, Beto. Pues muy contentos de estar aquí porque vamos a celebrar 100 años de nuestra última Constitución. Y el maestro doctor Andrés Reyes, con quien también tengo el placer de estar acompañado. Hola, un saludo a todos y a todas también. Pues quizá empecemos justo, y si ustedes nos lo permiten, vamos a dar arranque, por empezar en este contexto histórico de la Constitución. Es decir, la Constitución sucede quizá como consecuencia de un enorme movimiento social, que mayormente derivado, por supuesto, de una revolución campesina, en donde las condiciones estaban dadas justo para que personas que tenían la mira puesta en la formación de una carta soberana, de una carta magna y de una nueva constitución, pues en ella depositaran todo lo que significaba el movimiento entero, lo cual ya de entrada era muy difícil. Evidentemente habían estas máximas campesinas que se habían defendido tanto a lo largo del movimiento armado, había también todo este movimiento telúrico político que el país también sufrió, esta renovación de sus instituciones, y la Constitución pues intentó ser la amalgama de todo esto, lo cual de entrada era sumamente difícil. Es más, un movimiento armado con un ejército constitucionalista tuvo que ir al frente de todo esto como si fuera el símbolo de lo mucho que costó. La Constitución en su contexto, maestra. Bueno, la Constitución, sí, como tú dices, Beto, es el resultado de muchas peticiones que el pueblo de México hizo a través de una revolución, ¿verdad? Desde luego que ya había otras constituciones que habían tenido la misma finalidad, la de regular la normatividad y el comportamiento, digamos, del ciudadano, es decir, las reglas del juego, ¿no? Cómo nos vamos a regir. Pero sí, la Constitución recogió, creo que cosas muy importantes, sino no solo a nivel local, sino a nivel mundial, porque los expertos dicen que fue la primera Constitución que recogió las peticiones sociales, ¿no? Es decir, las inquietudes sociales, como fue la ley del trabajo, la educación, la propiedad y todo eso que están en los principales artículos bueno, no principales, pero muy importantes, los que nos enseñan también en la primaria, que es el 3º, el 27 y el 123. Las garantías constitucionales, hablaremos de ellas, por supuesto. Y sí, desde luego venía después de una lucha armada, sangrienta, después de muchas divisiones, no nada más en la ideología, sino dentro de los mismos grupos que después se dividieron. Así que fue el resultado. Porque la promulgación de leyes en contextos, digamos, normales, Andrés,
se dan después de procedimientos ordenados, análisis concienzudos, personajes y celebridades legales y políticas sentados en mesas exprofeso para con todo el tiempo tener este análisis, no con la del 17, pues justo este contexto convulsionado del país y del mundo, que también es muy cierto en apuntar, tiene un contexto mundial determinado. Era una excepción, no tuvimos estas ventajas de llegar hasta ella de este modo. No, sí, yo agrego a cosas que ya se mencionaron. Era un contexto de posguerra, de la posguerra mundial, que había empezado en 1914, de la guerra mexicana en su parte más violenta, como dice Tita. Estábamos en un contexto de problemas de la economía nacional porque muchos de los campos habían sido abandonados, la vía del tren por donde viajaban muchas mercancías estaba también convulsionada. Había, en 1915 se había dado una de las epidemias más fuertes, que se dieron, hubo hambruna muy fuerte, que se da en toda posguerra en el mundo. Claro, ya. Ese era el contexto en el que estábamos. Veníamos de una inercia entonces muy violenta y estábamos teniendo un momento de paz, porque si bien es cierto, Venustiano Carranza, como casi todos los presidentes de esa época, o jefes políticos, esperaba y ansiaban el reconocimiento de los Estados Unidos, ya había, pero no lo sabían en aquel momento, ya habían superado, digamos, esa fase violenta y había condiciones para reunirse y hacer una constitución, pero siempre con la sospecha de que algún en cualquier militar, momento se encendiera la llama. o un militar o un grupo de militares no les gustara y otra vez. Ahora ya, ahorita con esta ventaja del tiempo ya sabemos que no, Claro. pero en aquel entonces el miedo era, bueno, ahorita sí podemos reunirnos en Querétaro y discutir tranquilamente, pero igual a algún militar no le gustaba y se armaba la cosa. Como había estado sucediendo todo el tiempo, pues digo, la revolución en ese sentido, lo dicen ustedes como historiadores, fue más la guerra entre los propios revolucionarios, evidentemente, y lo conocemos por esta historia, que el cambio drástico que se dio luego de don Porfirio. La cosa era ponernos de acuerdo. Sí. La Constitución dio esa fase, abrió, digamos, esa presión que había social. Fue una de las válvulas de escape para muchas cosas que habían provocado guerras. Entonces, se dio en tiempos de paz, creo que hicieron lo correcto. Esta dimensión social que menciona Tita fue la que antes no había existido y ahora existía y permitía por lo pronto generar esperanza. Al mismo tiempo que venías de la sospecha de que a alguien no le gustara, había la esperanza de que se le diera respuesta a una de las causas principales de la Revolución Mexicana, que era la desigualdad. La exclusión no solamente de los pobres, también de los clasemedieros y de algunos ricos jóvenes. Porque acuérdate que el periodo porfirista era un periodo de personas que gobernaban con un promedio de edad superior a los 50 años, cuando 50 años era ya tener demasiados años. Sí, en aquel entonces era literalmente ser un anciano venerable, como lo eran. Había entonces como estos detonantes, quiero decir, por supuesto, los ordenamientos anteriores habían estado recogiendo a lo largo de muchos años, incluso desde épocas virreinales, en cierta colección de leyes que funcionaban, digo, en algunas de sus partes por supuesto funcionaban, pusieron un orden que era necesario, pero luego estas detonaciones fueron efectivamente, en este contexto suyo, obreras, campesinas, digo, sociales pues en ese sentido, y había una enorme preocupación por también satisfacer los orígenes que habían dado pie incluso a la lucha revolucionaria. Así es. ¿Maestra? De hecho se pensaba, se pensaba que iba a ser una reforma, no una constitución. No una constitución completa. Sobre la marcha se dieron cuenta que era necesaria una constitución ratita. Así es. Maestra. Desde luego que cada una de las constituciones, desde la de 1812, que fue la primera constitución, todavía siendo el virreinato, cada una de las constituciones en su época se escribió las necesidades de ese momento, ¿sí? Y por ejemplo no había constituciones que duraran tanto tiempo como la actual, que ya tiene 100 años, sino que fue la de 1812, 1824, las 7 leyes de 1835, ¿verdad? Luego la de 1857, pero cada una de estas constituciones pedía algo diferente, de acuerdo con la época, ¿no? Por ejemplo, la de 1812 era la que recogía la igualdad entre los españoles del continente europeo y los del continente americano y de los otros lugares donde hubiera colonia. Entonces, cada una fue recogiendo en su tiempo las necesidades. De hecho, la de 1857, pues bueno, fue la que más era una constitución liberal. La de 1824 fue una constitución
¿cómo se dice?, conservadora. Entonces, porque en ese momento estaban los conservadores en el poder. Entonces sí, es cierto, las constituciones van recogiendo las necesidades del momento, ¿verdad? Vamos a dar aquí la primera de las pausas. Dicho pues sea con todo el respeto que nos sea posible, estamos desvistiendo a la Constitución, estamos poco a poco en una suerte de striptease legal histórico, ir descubriendo cuál es lo que está detrás, lo que está debajo de todas estas cosas que durante tantos años, 100, han estado cubriendo a una Constitución que también admitiremos más adelante y lo analizaremos, sentimos lejana, sentimos hosca, sentimos rígida. Volvemos porque estamos en este striptease histórico de la Constitución de 1917. Gracias otra vez, continuamos, estamos con Tita Topete y Andrés Reyes hablando sobre la Constitución en este programa especial de Radio y Televisión de Aguascalientes y decíamos para empezar que por supuesto la Constitución del 17 es el resultado del momento histórico en el que se sucede sin pasar de ninguno de los modos desapercibido el enfrentamiento social, la lucha armada que había sucedido con la Revolución Mexicana y cómo estos factores obreros, campesinos fueron detonando mucho de lo que la Constitución recogió. Pero también decíamos, justo al terminar, maestra, y usted lo apuntaba, las constituciones también son el resultado de la ideología que impera en ese momento. Hubo constituciones liberales, constituciones conservadoras, leyes que iban siguiendo el gobierno en turno y la idiosincrasia política de cada momento. ¿Cuál era la que rodeaba, más allá de esta convulsa revolucionaria, a la Constitución del 17? Bueno, creo que las necesidades sociales era lo que más se necesitaba en ese momento. Ya no era considerarse como español o nada más ya no era una representación popular como fue la del 57, ¿no? Democrática, republicana, federal y todo eso, sino que ya era incluir más al individuo como persona, aunque la Constitución del 17 también tiene algunas otras cosas que, según también los expertos, no deberían de estar incluidas, porque tal parece que se tomaba como una especie de reglamento. Pero bueno, lo más importante de la Constitución del 17 fue la inclusión social. Eso creo que es lo más importante, no sé. Doctor, me parece que sí, pero otro elemento que podríamos agregar es que la Constitución y los constitucionalistas que la fabrican eran liberales y quemacuras, es decir, les llamaban jacobinos también. La mayoría de ellos, de la presencia de ellos, inclusive impusieron a Carranza algunas leyes radicales en términos de la percepción que se tenía de la religión. Y cuando digo quemacuras me refiero a que ellos eran los que decían, es que todo tipo de religión es fanatismo y eso le pone vendas al desarrollo liberal, a las libertades, a los valores universales. Tenemos que vivir en un contexto laico. A tal extremo que inclusive si es necesario eliminamos todas las religiones, ¿no? En nuestro caso se notó mucho la católica porque era la dominante. Porque era la imperante. Ellos son los que hacen esta ley y parte de su liberalismo radical eran las leyes obreras que pusieron, ¿no? O sea, ellos valoraban mucho la educación, por eso hicieron el tercero, valoraban mucho el derecho a la huelga, el reducir las horas de trabajo, poner un horario, un número de horas de jornada laboral máximo. Y desde luego el hacerle justicia a los que habían participado en la revolución, en la cuestión laboral a los obreros por el horario y otras cosas más, el derecho de huelga, pero a los campesinos se les ofreció la posibilidad de dotarlos de tierra, que era una riqueza muy importante, porque no hay que olvidar que en ese momento el 70%, casi el 80% de la gente vivía en el campo. Estábamos hablando de 60,000 localidades, de las cuales 40,000 no eran mayores de 150 personas, o sea que y que en una revisión numérica, digo, son cifras que podrían pasar desapercibidas, pero en el contexto real de imaginarnos a un 80% de la población viviendo en el campo, hablas de una situación así
de trascendente, de pesada. Tenía que responder a eso la Constitución. Así era. Claro. Y la mayoría de los que estuvieron ahí eran de este corte, personas, diputados, comerciantes, abogados, todos tenían un poco este corte. De parte de Aguascalientes fueron 2 personas, una era boticario y el otro uno era comerciante. Y el otro era un farmacéutico. Un farmacéutico. Daniel Cervantes, que era sí. Entonces, pero los que dominaban eran los abogados, los que hicieron ahí estaba Mújica, por ejemplo, el que fue el papá ideológico de Lázaro Cárdenas, que era un radical que no pudo llegar a la presidencia por su radicalismo, pero era otro momento. La mayoría de los que estaban ahí eran jacobinos, dominaban los jacobinos y entonces ellos fueron los que turnaron la dirección de muchas de las leyes. Y tanto así que no sería, sino casi 10 años después, apenas una decena de años, que se dan los enfrentamientos para los que todavía el país no acababa de salir con la revolución y enfrentados ahora en esta lucha cristera. Podríamos decir que los jacobinos también los podemos ubicar territorialmente. Muchos de los que hicieron la Constitución venían del norte del país. Eso también es una señal importante, claro. Porque vamos, de México, y maestra, lo abordaremos, siempre se ha dicho dividido en 3, ¿no? El norte y lo que significa esta parte del Bajío, la parte central, con todo lo que somos, para bien y para mal, y el sur finalmente, ¿no? Y tener el compromiso de poder unir estas 3 zonas que desde entonces existían y con esta influencia, que bien apuntas entonces, doctor, desde los creadores norteños de una nueva legislación. Así es, y donde imperaba pues, los latifundios, ¿no? Que era también una de las solicitudes que se dieron pues casi desde la soberana convención, o sea, quitar los latifundios, pero aparte la invención del ejido, también que era lo que pedía Zapata, o sea, la tierra de quien la trabaja, y que a ellos se les devolviera sus tierras, no querían más, sino que nos devuelvan nuestra tierra para seguirla trabajando, ¿no? Y en el norte, por supuesto, Villa, pues era el enemigo de los latifundios, por ejemplo, la familia Terrazas, que era casi dueña de todo el estado de Chihuahua, y dicen los que ya han comparado las medidas que en el estado de Chihuahua cabe toda España, ¿verdad? Entonces imagínate ser dueño de un país. Casi. Y el contexto mundial, es decir, las leyes durante, si viéramos la historia como un pequeño rompecabezas, la mayor parte de estas piezas fueron detenidas en el tiempo, con pocos avances. Digo, por supuesto se empezaron a dar los países que derrocaban a sus imperios y sus monarquías, justo cuando nacen los derechos ciudadanos, la admisión de estas libertades que por el hecho de nacer un ser humano trae consigo, pero había pasado ya también un tiempo de eso, pues el contexto mundial había aprendido a lidiar con este reconocimiento de derechos ciudadanos desde la Revolución Francesa incluso, pues, y todo lo que sucedió de manera consecutiva. Los Estados Unidos, como nuestros vecinos más grandes e importantes, también en su propia independencia y en la formación de sus leyes fueron dictando muchas cosas que a nosotros nos empaparon. Y todo este contexto armado de modo en un rompecabezas internacional, ¿qué pudo incidir en nuestra Constitución del 17? Más allá de estas cosas tan locales. Desde luego las constituciones de Estados Unidos y de Francia fueron muy influyentes en la mexicana, ¿no? Por ejemplo, la de Estados Unidos, pues bueno, siempre dice, en un principio el hombre llega a este mundo para ser feliz y debe de tener todos los derechos y las garantías, ¿verdad? Para poder desarrollarse y todo eso, ¿no? Sin embargo, en el caso de México era diferente porque la Constitución de Estados Unidos nace a raíz de su libertad. Sin embargo, acá la primera Constitución todavía somos una colonia de España. Entonces, ¿qué era lo que se quería en ese entonces? Como yo les decía, en la de 1802, que se nos considerara como iguales a los españoles, ¿no? Después ya viene la Constitución de Apatzingán, en donde ya se trata de que sea soberana, por ejemplo. Entonces, cada una de las constituciones va teniendo un matiz diferente y un deseo muy específico al tiempo que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el concepto de libertad no es el mismo en una época que en la otra, ¿sí? Pero la Constitución de 1817 creo que finalmente recopila todas aquellas deseos y
y leyes, ¿verdad?, de cómo nos debemos de comportar los habitantes de México. Porque en ese sentido, doctor, y esto lo abordamos en cuanto regresemos del corte, sucedía también una transformación ideológica a nivel mundial con la revolución bolchevique y los primeros pasos que se daban acerca de entender el mundo y la repartición de la riqueza y la participación del Estado de un modo completamente distinto que también estaba hirviendo en ese momento, si bien soltaba sus primeros hervores, eran ya tan importantes y tan trascendentes que llegaban hasta acá. Vamos a una pausa y volvemos justo porque estamos tratando, para empezar, de comprender a nuestra Constitución en el momento histórico en el que se dio, para luego tratar de concluir si a lo largo de estos 100 años, acaso también se inmovilizó, mutó, y llegaremos a la conclusión de si es o no una carta magna que hoy día pueda seguir representando el conjunto de nuestros intereses. Vamos a un corte y volvemos. Luego de admitir las partes que de manera muy particular en México sucedían y fueron los detonadores de la Constitución del 17, entramos a analizar también los contextos internacionales que le dieron forma, las ideologías que imperaban en ese momento, incluso admitidas así también las nuevas ideologías políticas y sociales que en ese momento hervían y no podemos tampoco separarla de esa influencia. Doctor. Sí, bueno, yo conectaría esto de la ideología primero con un cambio material que se refiere a lo que hoy conocemos como mundialización o globalización. Realmente, si alguien pide un acta de nacimiento de la globalización, tenemos que plantearla más o menos en estos años, donde ya las relaciones entre los países no eran, donde cada quien ejercía soberanía territorial, política y económica, sino que ya siempre había habido relaciones internacionales, pero en este momento del siglo XX, estaba ocurriendo ya prácticamente, como decía yo, el acta de nacimiento de la globalización. Interesante concepto. Concepto. Estados Unidos ya estaba construyendo su idea, tratando de consolidar su idea del capitalismo que se había fundado en el 19 y que se pensaba que entraba en su fase más importante y Estados Unidos a la cabeza. En otras palabras, Estados Unidos se estaba convirtiendo en lo que es hoy, una potencia mundial. El socialismo empezaba, hubo muchas emociones de inicio, pero nunca se pensó que iba a llegar a ser lo que después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Lo que pasa es que el socialismo nace en una sociedad zarista donde venían también de condiciones de inequidad social muy fuertes. De otra manera, si no hubiese pasado lo del régimen zarista en Rusia y la condición de inequidad de América Latina y de México en particular, el socialismo no hubiera existido nunca, porque esto viene de esta justificación y después el radicalismo que se da en los años 30, surge porque había estas condiciones de inequidad. El rompimiento pues tan necesario de lo que... Si no, la utopía del socialismo no hubiera existido. Entonces ese momento del 17 es el momento, sí, del surgimiento de una ideología nueva, que era el socialismo, para otros el comunismo. Ya había salido el manifiesto comunista. Ya tenían inclusive relaciones. Emiliano Zapata se mandaba telegramas con Vladimir Ilich Lenin, donde se carteaban y se comentaban sus realidades. Uno siempre pensaría, ¿qué tiene que ver el estado de Morelos con la situación que se estaba viviendo en ese momento en Rusia? Pues sí tenía que ver. La similitud de estas condiciones y la necesidad de estos rompimientos. Sí. Era el manifiesto del Partido Comunista había planteado proletarios del mundo. O sea, claro, no eran los proletarios de mi pueblo o de mi nación, sino eran del mundo. Estaba surgiendo una idea nueva de internacionalización, que hoy le llamamos globalización. Las relaciones marcaban ya en términos materiales una referencia importante, aunque todavía faltaba lo que hoy sucede, ¿no? No había convenios como los hay ahora, como el TLC en crisis, pero no había convenios. Sea lo que sea, que dure y sea también. No había esas cosas, pero ya había una consolidación de lo que después, con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia se dividen prácticamente el mundo. Pero la consecuencia de la división del mundo no fue solamente la guerra, fue que ya desde antes venían generándose estas dos utopías que terminan fracasando en el siglo XX, pero llevaba ventaja en tiempo el desarrollo capitalista,
con Estados Unidos a la cabeza en ese momento. Ahora, finalmente el constituyente revolucionario muere, es asesinado por la misma convulsa. Son tiempos de cualquier modo en donde las armas se tomaban a la primer provocación. Sin embargo, la Carta Magna nace, permanece, empiezan a correr los años, suceden las primeras presidencias un poco más estables, los generales incluso, ya hasta con Cárdenas, por último dejan de ocupar estos lugares, empiezan ya los abogados, y estamos hablando finalmente también de un ámbito legal, al reconocer una ley soberana y máxima, y la Constitución empieza a tomar otro lugar y empieza a acomodarse a una nueva realidad. Y no sé si necesariamente un nuevo México, pero sí también un México transformado empieza a sentarse de otro modo, con una Constitución muy nueva, pero ya hecha y por fin lograda en las manos. ¿Cómo fueron esos siguientes años después? Bueno, las necesidades del país han ido cambiando, desde luego, de ser un país rural como era en ese tiempo, se convierte a través del siglo XX en un país ya citadinos, ¿verdad? De metrópolis urbanas, metrópolis empiezan ya a nacer urbanas. por fin las poderosas metrópolis urbanas. Exactamente, entonces las necesidades van cambiando, es por eso que a esta Constitución se le han hecho muchísimas modificaciones. Tan es así que la Constitución original tenía 22,000 palabras y ahora tiene 70,000 palabras, o sea, son 3 constituciones más, pero se ha remendado esta Constitución. ¿Por qué? Pues porque el país necesita, tiene otras necesidades, entonces desde luego otras reglamentaciones, ya no es el mismo que hace 100 años. Entonces se han ido modificando conforme se va necesitando, pero creo que se ha abusado de las modificaciones porque inclusive cada semana se le hacen modificaciones a la Constitución. Si del ¿verdad? 17 pasáramos, Andrés, ya ocurrida la Guerra Cristera, ya Cárdenas y la expropiación petrolera, si llegáramos hasta los 40, mediados de siglo, la Constitución por estas razones estuvo siempre a la altura de ir modernizándose conforme México lo hacía. Sí, se modernizó en muchas cosas. En los primeros años se intentó con la inercia de la inversión extranjera que el propio Porfiriato había heredado, aunque con el crack del 29 empieza a haber el nacimiento de las economías nacionales que se consolidan con... Tan es así que es la época que Cárdenas nacionaliza la industria eléctrica, la industria petrolera, y ocurre una serie de cambios económicos notables donde empieza ya con capitales y con inversionistas nacionales. Pero pasa algo, la gente también va adquiriendo, bueno, si recuerdo bien, Carranza había repartido 200,000 hectáreas o 300,000. Después Plutarco Elías Calles había repartido, me parece que 2 millones de hectáreas, y después Cárdenas reparte 18 millones de hectáreas. Es decir, sí había habido una respuesta real a la parte social con una transformación territorial sin precedentes en la historia del país. Repartir 18 millones más los otros millones, estamos hablando más o menos de 20 millones de hectáreas repartidas a una cantidad de personas inimaginable. Quiere decir que sí había una respuesta, y si no te había tocado tenías la esperanza. El único problema es que este bienestar aparente nos hizo que se nos olvidara la promesa principal de Francisco I. Madero en 1910. O sea, todo este tiempo de que tú hablas, hasta donde tú quieras, inclusive yo diría hasta los años 80 del siglo XX, la democracia dejó de ser un tema, porque decían, nosotros comiendo bien, viviendo bien en algún lugar, teniendo derecho a huelga y teniendo tierra, que la democracia se espere. Y ya la democracia dejó de ser tema, que fue como empezó la revolución, y que inclusive la Constitución del 17 te da garantías, te dio más soberanía en los estados, quitó a los jefes políticos, que eran una cosa terrible, le dio más importancia a Venustiano Carranza a los municipios.
Esta es una parte fundamental, por supuesto. La Constitución del 17, la Constitución de este país, es una carta magna de la que derivan después y tras ella todas nuestras leyes. Y cada uno de los estados libres y soberanos empieza también en la formación de sus propias constituciones. Siguiendo tales premisas, arrastrados por tales ejemplos legales históricos, cada uno de los estados, Aguascalientes nos toca lo nuestro, empieza a ordenarse legalmente en lo que a nosotros corresponde. Y es también un desfile de constituciones, es una pequeña pasarela legal donde detrás de la del 17 empiezan como reinas de la feria cada una de las princesas a ir detrás. Volvemos a eso porque no podemos olvidar cómo desde ahí llegamos hasta aquí, desde un constituyente que empieza en Querétaro a formar una ley hasta lo que en Aguascalientes se derivaban en sus propios ordenamientos. Una pausa constituyente y volvemos. Porque si las leyes reflejan las realidades de los grupos sociales que están ordenando, no es, y desde las épocas prehispánicas sabemos, un solo México, sino tantos, como tantos estados finalmente acabamos siendo, y cada uno de esos estados trajo consigo también la obligación de crear su propia constitución. Empezaban empatando, empezaron también a distanciarse a lo largo de los años, cómo la idiosincrasia, la memoria colectiva incluso de cada lugar que era distinta, daba pie a distintas constituciones. Sí, desde luego cada una de las regiones de México tiene diferentes necesidades, ¿no? Lo que tú decías, Beto, el norte es una cosa, el centro es otra y el sur es otra, pero todas básicamente se basaron en la Constitución política de... Empezó siendo como una instrucción muy férrea, de esta nacerán, solo así como aquí lo acabamos de poner. Sí, así es la que nos rige finalmente a todos los mexicanos, a todo el pueblo que estamos dentro de un territorio demarcado perfectamente por sus fronteras, y desde luego que no se podía separar mucho de lo que es la Carta Magna, la que nos rige a todos. Sin embargo, algunas tienen sus particularidades, desde luego, la de los estados. Sí, fíjate, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, que es el que yo tengo más fresco, sí, la Constitución política local es una copia prácticamente al carbón de lo que pasa en la Constitución del 17, me refiero en las reformas fundamentales de las que se ha hablado. Sin embargo, no representó para la ciudadanía un cambio sustancial. El gobernador en turno, el jefe político en turno, que no me acuerdo si era constitucional o no, es decir, a lo mejor era un suplente en ese momento, ahorita no lo recuerdo, él convoca al Congreso para que se promulgue la nueva Constitución, y ese día le hablan a toda la gente del gobierno, me refiero a la burocracia, a los regidores, a los presidentes municipales, para que estén presentes en el momento en que se está promulgando, pero no fue una fiesta popular, que yo sepa, no fue un movimiento así social, colectivo, algo que a la gente le importara. Ahora lo podemos decir a la distancia, los gobiernos de la Constitución, del constitucionalismo carrancista, son los que más tiempo duraron, acabaron su periodo gubernamental completo, porque si medimos desde 1910 hasta 1917, 7 años, fue muy irregular, no se terminaba, no hubo una revolución armada, 2 movimientos armados, un golpe de Estado, muchas cosas que no le dieron continuidad a los gobiernos, que son muy importantes. Cuando se hace la Constitución del 17, Carranza termina prácticamente todo su periodo presidencial, y muchos de los que fueron gobernantes en los estados terminaron el periodo constitucional, o sea, ya no hubo guerra como las que había habido antes. Armada, ¿no? Había siempre tensión. Yo siempre tengo presente en Aguascalientes que a 3 de los que eran dueños de imprentas le reclamaban a Carranza que les regresaran las 3 imprentas que les habían incautado durante la Revolución para poder divulgar las ideas. Desde la Convención del 14 les habían incautado, y a Carranza le tocó estarle regresando haciendas a los que les habían incautado haciendas. En el caso de las máquinas de imprenta, las reclamaban también porque decían, oiga,
A mí me tienen que dar y además darme un dinero por todo lo que perdí. Era ese ambiente todavía, ¿no? Sin embargo, terminó hasta el 20, desde el 17 hasta el 20, terminó completo. La gente acató las leyes, ya no hubo tanto problema violento y de ahí para el Real de ahí en adelante se vino un México más estable, el de las instituciones. A diferencia de 1857, ¿no? Ah, no, bueno, sí. Que bueno, la separación de la religión de la Iglesia-Estado sí causó, las leyes de reforma. Con las leyes de reforma sí causó mucha inquietud dentro de los habitantes, ¿verdad? Sí, en todos ahí sí lados. se cimbró el corazón Sí. de la idiosincrasia popular, Exacto. claro, por supuesto. Y acá no, acá sí fue más bien aceptada y sobre todo por la inclusión de esos artículos de tipo social que fueron, digamos, como ahora sí que hacer justicia a la revolución, ¿no? para tanto los campesinos como los obreros. Nos quedamos con un estigma, como no hubo fiesta popular en el 17, hoy todavía la gente no tiene un gran interés por conocer la Constitución, ¿les parece? Como decías Qué tú al declaración principio, tan interesante, sí, no es una fiesta nacional de la que estemos nosotros contagiados. Hacemos de la Este independencia. centenario, bueno, lo estamos oyendo ahora mucho, por supuesto, la independencia, la revolución, pero ciertamente febrero 5 es una fecha que, bueno, pues nos sirve la porque es asueto. Descansamos. Exacto. Porque hay puente. Casi no más. Y la otra es porque no tenemos acceso a formas de divulgación de la Constitución para niños, para jóvenes adolescentes, para gente que no es especialista en derecho. Una novela de historiografía y casi todo lo que trata de la Constitución, 9 de cada 10 libros son de abogados, para abogados, y dices, bueno, pues constitucionalistas. Pero la gente no consume estos productos con facilidad, entonces carece de interés desde mi punto de vista. Y seguramente por eso tampoco la conoce, por supuesto, no está en acceso a ella y esto en términos legales y en términos históricos tiene raíces profundamente peligrosas, es decir, una sociedad que no está relacionada con una ley que es la que le otorga los derechos. Hoy día todavía, por eso resultan a veces un poco increíbles estos grandes debates de los que estamos formando parte, si de verdad podemos o no tener todos los mismos derechos, que podría ser un principio que nos lo enseñan en la primaria, pero que cuando ya luego adultos hablamos de derechos de matrimonio entre homosexuales, entre derechos de roles entre hombres y mujeres, todas estas cosas, luego por eso nos cuesta, pareciera que hasta derecho, mucho trabajo admitir. Parece que estamos empezando. Pareciera que por primera vez estamos hablando de la igualdad de derechos, por ejemplo. Resulta que una tercera parte, un poco menos, de los artículos, de los primeros, desde el primero me parece que hasta el 18, 28, perdón. Todos son de garantías individuales. Y esas apenas todavía las estamos discutiendo hoy. Los otros, los de las relaciones entre los niveles de gobierno, entre los distintos tipos de poderes, entre la relación entre la sociedad y entre las personas que vienen, que son más operativas, medio nos quedan, sobre todo a la clase política, le queda bien para entenderla, pero la primera parte, la más social, la más humana, todavía hoy la estamos viendo como si fuera una novedad y eso viene desde el 17. Tenemos un ejercicio muy interesante justo ahora, porque después de que el Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, y entonces es una cosa histórica también, dentro de 100 años seguramente habrá 3 personas aquí hablando de lo que se formó en una asamblea constituyente de legisladores, opiniones públicas, análisis colectivos para lo que es la Constitución que ahora se está formando para la Ciudad de México. Y es en donde es otro tiempo, es otra realidad, es otra política, es otro contexto. Pareciera que por fin entonces sí se suman esta cantidad y colección de voces diversas para decir, si nos vamos a poner de acuerdo en las leyes que nos rijan, óiganos a todos. Exacto. Sí. Pero no la del 17 ni a lo largo de los años. ¿O sería necesario, no sé si la pregunta se me está escapando ya, pero muy pronto, poder retomar este tipo de ejercicios y análisis más colectivos, incluso para poder llegar a la intocable Constitución del 17? Sí, yo creo que si hubiera una nueva Constitución, debería de incluir a muchas otras personas que, no nada más los abogados, ¿verdad? Inclusive nuestros diputados estarán preparados para hacer una, yo me pregunto. Con esa pregunta nos vamos a corte y un escalofrío recorre nuestras espaldas porque justo la labor legislativa todavía hoy está depositada en un cuerpo colectivo que precisamente tiene esa misión, un Congreso de la Unión y Congresos de los Estados que legislan todavía, enriquecen, se supone,
lo que derivó de una Constitución que hoy cumple 100 años. Un corte y volvemos sin perder este calambre. Porque las leyes son algo vivo, o eso se supone que nos han estado enseñando. Las leyes siguen y van un paso detrás de lo que es una realidad social. Es imposible que las leyes prevean o se vuelvan una suerte de pitonizos para poder suponer lo que acontece, sino acontece primero y luego se norma. Esto no necesariamente es bueno tampoco, pero decíamos que este ejercicio de la Ciudad de México y su Constitución nos está dando el ejemplo de cómo este montón de voces son escuchadas, los artistas hablan sobre los derechos culturales, la comunidad gay habla sobre el derecho de sus reconocimientos, las mujeres hablan acerca de lo suyo, la parte política y las delegaciones famosas del Distrito Federal hicieron todo lo suyo para el reconocimiento de estas células que ya existen. Los grupos vulnerables, por supuesto, ya no hay campesinos a los cuales escuchar, pero hay un montón de tribus urbanas que también están dando su opinión cuando en Ciudad de México se sientan a hacer una constitución, y esto nos hace preguntarnos si estos procesos mucho más abiertos, mucho más modernos, mucho más democráticos, no deberían de ser también los que alcancen a una Carta Magna que cumple 100 años. Yo creo que sí. Hay muchas ONGs que desde luego participan muy activamente en la vida de México, ¿no? Entonces hay que escuchar todas. Yo creo que si se tratara de hacer una nueva constitución, sería un conjunto de todos estos grupos que forman el espectro de la población de México. La Constitución del 17 fue una constitución de élites. Con el paso de los años, en el transcurso del siglo, la sorpresa, no sorpresa, sino el condimento del nuevo Estado mexicano es la masificación de la política. La movilidad popular se convierte en un factor y es un actor político. Los campesinos se convierten en un actor político, ya no eran espectadores, los obreros también. La clase media en 1940, en esos años, se convierte también en un actor político organizado. Claro. Y luego después el reconocimiento de la diversidad a finales del siglo XX, de la diversidad social, territorial, étnica. La distinción de nuestras diferencias. Claro, y luego además agrégale que en 1917 solamente leían algo así como el 7% de la gente sabía leer y escribir, y ahora es al revés. Ahora el 90 y tantos % sabe leer y escribir. Luego entonces, una constitución en estos momentos tiene que contar con la participación, con la opinión de muchos más grupos. Y se tiene que ver reflejada, algo muy complicado desde el punto de vista de la discusión normal, y no se diga desde la perspectiva del derecho, porque el derecho tiene también sus rigideces en algunas partes. Debe tener también experiencias importantes para incorporar, para ser incluyente. Pero ahorita es un poco el reto. Recordar la Constitución no es recordar una efeméride de cuándo empezó, quién fue, quién nos representó y esas cosas, que es importante, pero me parece que toda remembranza histórica debe de servir para saber cómo mejoramos nuestras formas de relacionarnos entre nosotros y nosotros con el gobierno. Del 1492 a 1521, a 1810, a 1910, 1917, estos ciclos que parecen también, porque la historia nos lo enseñó ya, dan vueltas, se cumplen, se agotan y vuelven a empezar. ¿Estaremos acaso a 100 años de una Constitución en posibilidades de un muy complejo ejercicio, pero sí, no solo posible, insistimos, sino necesario? Hemos dado ya la vuelta completa quizá en términos legales, históricos, sociales, como para tomarnos en serio la alternativa de decir, no sé, incluso sentenciado así, una nueva Constitución, una nueva y completa Constitución. No remendada, no parchada, no coja chimuela que viene tratando de alcanzarnos, sino una acorde a lo que somos hoy. Bueno, a propósito de lo que preguntas, hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución fue la del 17 fue una Constitución elitista. El país empezó a crecer con la bandera de que en el nuevo pacto social, en el nuevo estado de la revolución que iba a sustituir al Estado porfiriano,
Un cambio sustancial había sido la incorporación de las masas como actores políticos. Los obreros se empezaron a convertir en actores políticos. Obreros, sindicatos. Campesinos eran actores políticos, la clase media se empezó a convertir en actor político. Y esto le fue dando una dimensión que se consolidó con la alfabetización, porque luego de estar 7% de electores, ahora somos el 90 y tantos % de electores. Entonces, y que también fue toda una lucha alfabetizadora, pero estas jornadas vasconcelistas, digo, también se derivó de... Así es. De tal suerte que hoy pensar en un nuevo pacto, en una nueva constitución, tendría que pensarse como una reforma, y no como una constitución nueva, porque todavía está en el imaginario social que solamente una transformación radical solo puede venir de una guerra civil, y pues no está. Eso sí da escalofríos, pensar que una nueva constitución es a fuerza por una nueva guerra. No, también se pensaba del cambio en el poder. Y en el año 2000, por supuesto, el aplauso que le daban a Fox sin saber por qué era, porque se había cambiado de un partido a otro sin tirar un balazo. También se puede tener una constitución nueva, al menos inicialmente para reformarla, pensando en un nuevo pacto social, donde ya vivimos con nuevos actores, con actores más complejos, que tienen que dar lugar a una nueva constitución. Y no desconocer para nada la anterior, esta que hoy estamos celebrando, conmemorando y analizando. No es que tengamos que hacerla chicharrón y tirarla, pero por supuesto enriquecerla, y no bajo un ejercicio interminable de parches que hasta cuatriplican el contenido de sus letras. Sí, es tremendamente compleja conocer esta nueva constitución, ¿no? Con tantos remiendos y todo. Sino yo creo que, como dice Andrés, con la inclusión de todo este nuevo espectro de habitantes que somos en México, hacer algo muy bien pensado, ¿no? Incluyente y además sin la necesidad, es decir, de una lucha armada, porque todas las otras constituciones fueron a raíz de una lucha o casi por llegar a una guerra, como fue la del 57, que en ese momento se hace una constitución y luego comienza la guerra de los 3 años, ¿no? Si la guerra es un movimiento social, y para terminar, si la guerra es un movimiento, es digamos, la convulsión histérica, armada, violenta y sangrienta, que tiene raíces de movimientos sociales. La propia Revolución de 1910 así fue, por supuesto, también. Podríamos admitir esperanzadoramente que estos movimientos sociales pueden darse sin que necesariamente ocurra la fiebre convulsa de una revolución armada y una batalla en nuestros campos. Y estos movimientos sociales son formados por nosotros. Somos quienes damos, sin a veces darnos cuenta, el origen de estos grandes cambios tal cual. Hablando y casi concluyendo, llegamos hasta aquí en esta hermosa conclusión de la necesidad de un nuevo pacto social, en el reconocimiento de la nueva sociedad que somos, con el hecho de diferenciarnos y aún así entablar una constitución que nos otorgue esas garantías quizá, pero incluso hasta unas nuevas o más ricas y más sólidas que nos den esta oportunidad legal de veras ser igualmente felices todos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y cada quien, por favor, deme su opinión como un cierre. ¿De qué nos toca hacer? Conocerla, leerla, celebrarla, festejarla, irnos al balneario con este festejo, pero también motivar que nuestros representantes, hablábamos hace rato de legisladores, que todavía se supone están ahí para eso. No nos libramos, si es que pudiéramos hacerlo en un desplante, pero no conviene incluso de estos cuerpos que son legislativos y que representan intereses. Hay todo un movimiento democrático hecho para que precisamente lleguen hasta ahí conforme nuestra voz sea la que tengan. ¿Cómo entonces, maestra, primero? Bueno, primeramente hay que preguntarnos si conocemos nuestra Constitución. Yo creo que son muy pocas las personas que realmente conocen toda la Constitución, inclusive los legisladores que estén en turno ahorita. No creo que la conozcan toda. Habría que hacer una encuesta, ¿no? Entonces yo creo que habría que empaparnos en conocerla para saber qué es lo que sigue estando vigente y qué es aquello que ya no necesita
estar dentro de la Carta Magna, porque por ejemplo está hasta legislado lo de los drenajes, el pulque, el aguamiel y cosas así, que dice uno, es propio de una Carta Magna. El abigeato, dice la Constitución, es el único crimen que todavía hoy día tiene pena de muerte ahí contemplado en la Constitución. El robo de ganado. Sí. Entonces, bueno, hay que irnos, yo creo que artículo por artículo, revisarlo muy bien, adaptarlo a las nuevas condiciones de este México que estamos, y desechar, yo creo, todo aquello que ya no funciona, que ya no es pertinente, porque para eso hay otro tipo de instancias como bueno, no, yo no soy abogada, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de decretos donde pueden estar contemplados ya la funcionalidad de determinadas cuestiones, como es esto que sí está todavía en una Constitución. Entonces para mí yo sería de la idea de que de veras nos sentáramos y que se escogiera un grupo de veras colegiado, como puede ser la Suprema Corte, gente que verdaderamente está preparada para también hacer y dictar estas nuevas leyes, pero un grupo selecto en donde de veras se pudiera ir revisando cada uno de estos artículos, ¿no? Doctor. Yo contestaría lo mismo con un matiz. En 1917 no sabíamos leer, éramos muy pocos. Fue elitista, como decíamos hace rato. Ahora sabemos leer, ahora tenemos mucha participación política, pero tenemos un déficit o un analfabetismo legal. No es lo mismo saber leer que saber pensar desde el punto de vista jurídico. Siempre pensamos, por ejemplo, que quien piensa jurídicamente, eso solamente es para impartir justicia, y resulta que no. Resulta que un juez tiene que impartir justicia y perjudicar a otros siempre. No conocemos la lógica de esto. Exacto. Entonces, el abogado de hoy es como el médico de otra época, donde el médico sabía todo y tú nada más obedecías. Hoy pasa eso mismo. Creo que sin que nos convirtamos en abogados necesitamos conocer más, a pensar jurídicamente. La cultura de la legalidad nos puede ayudar a entender cómo se razona el aceptar cuando se dice el derecho es el derecho, ¿no? O sea, te beneficia o te perjudica, tú lo tienes que obedecer, y eso nos cuesta trabajo. Hay muchas cosas, tú como abogado debes saber miles de cuántas cosas necesitamos aprender dentro de la cultura de la legalidad y de la cultura jurídica para poder entender qué significa nuestra participación y con qué lenguajes y con qué formas. Conocer más y conocer más jurídicamente nos puede ayudar mucho a formar parte de nuevos pactos sociales. Porque si tuvimos una Constitución en 1917, de la cual nos separan 100 años históricamente, deberemos entonces también admitir que las cosas han cambiado tanto que una nueva Constitución, no lo sé, pero un nuevo orden sí impera en la necesidad de unas nuevas leyes. La Constitución del 17 y su centenario, Radio y Televisión de Aguascalientes, en un análisis que fue una suerte de aventurado striptease histórico-social de lo que significa la Inmaculada Carta Magna, para poder conocerla, porque de eso se trata cuando incluso jugamos con esta broma, acercarnos a ella, desmitificarla, bajar todos esos halos que la vuelven intocable y por lo mismo inconocible, algo que vemos a la distancia pero que ni siquiera nos atrevemos a tener, no de frente sino en las manos. Por esto, maestra Tita Topete, por esto, doctor Andrés Reyes, gracias y por su atención y por habernos seguido, multitud de ellas. Gracias de verdad. Muchas gracias, Beto. Al contrario, permiso. Ha sido como siempre un placer. Y aquí nos seguiremos viendo en Radio y Televisión de Aguascalientes con un compromiso ahora de precisamente tomar estas cosas acerca del análisis reflexivo hasta sus últimas consecuencias y llevarnos hasta el tope el hecho de crear entre todos un nuevo país. Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917-2017.